Hola Che, ¿cómo están? Hoy eh, tengo intenciones de seguirles hablando de magia defensiva como ya lo he planteado, como ya les había prometido. Y, y bueno, vamos a darle nomás con eso, ¿no? Que he visto que les ha interesado muchísimo. Y es lógico que les haya interesado porque como dije la otra vez, no es algo que se hable. Hoy quiero hablar de métodos ocultos para captar energía, ¿no? Parto de la base de que la persona que me está escuchando muchas veces está interesado en estos temas y quiere aprender a defenderse. Incluso quiere aprender a hacer magia, por decirlo de algún modo, pero que no tiene una educación, una investigación, un proceso que avale esa búsqueda, ¿no? Entonces, parto de la base de que los que me están escuchando no saben cómo captar energía. En el esoterismo es bien sabido que los principales métodos para absorber energía son fundamentalmente a través de la respiración, la alimentación y la sexualidad. Pero existen otros métodos que son menos conocidos. Captar energía en realidad es muy fácil. De hecho, simplemente con relajarse y despojarse del estrés, de los nervios, de los miedos, de la angustia, de la soledad, ya casi automáticamente comenzamos a captar energía. Cada vez que despejamos las tinieblas, la luz entra. Lo que es importante saber es que para que la relajación sea eficaz debe ser guiada, porque la mente necesita el apoyo de la orden, de lo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la hipnosis, aunque la manera de proceder es similar, porque debemos programar al consciente, al inconsciente y al resto de los cuerpos para esta actividad, que es la captación energética. Es principalmente, como ya lo hemos visto anteriormente, un trabajo de visualización. Entonces, para captar energía, tenemos que aprender a visualizar. Y para visualizar es importante conectarse con una jerarquía. Una jerarquía, como ya vimos anteriormente, tiene que ver con un cúmulo de energías ordenadas por orden de importancia, por orden de funcionalidad, que nos, que nos brinden ciertos valores o emociones condensados en quizás un santo, una orilla, un dios hindú, un dios nórdico o valores humanistas ateos. Eso es indiferente. Cada uno lo lleva para el lugar que más le quede cómodo, pero es importante tener una jerarquía. Entonces,
Una vez que se elige una jerarquía, se elige a la vez una clave vibratoria, es decir, una fórmula, ya sea una invocación, un mantra, un sonido, un código, etc. Como primer paso, esto es fundamental. Pero también debemos, una vez que decidamos, elijamos y reconozcamos esa jerarquía en nuestra vida, tenemos que visualizar lo que yo he denominado como la danza del fuego, del sol o para el sol. Visualizaremos que estamos entrando en la danza del fuego del sol, bien centrados en el corazón del sol, al cual lo imaginaremos como majestuoso, como poderoso, en donde sus rayos están o estén brillando con un color dorado radiante, espectacular, enceguecedor. Nos mantendremos ahí durante un momento y haremos penetrar toda esa sustancia solar en cada una de nuestras células, en cada una de nuestras moléculas, como si estuviéramos debajo de una cascada de luz solar. Luego regresaremos su conciencia a nuestro cuerpo y haremos un trabajo con el plexo solar. El plexo solar es la zona del vientre situada entre el ombligo y el esternón. Porque hay que empezar con él, con el plexo, debido a que es ahí donde se guarda toda la memoria psicológica, o sea, donde todos los traumas, todos los complejos, toda la maldad del individuo reside. De ahí la importancia de comenzar con esa zona y dedicar más tiempo para limpiar el plexo solar. Nosotros nos vamos a conectar con la zona en donde más mugre se acumula para limpiarla y poder tener nuestro centro, en el mejor de los casos, limpio, liso, llano, sano, para poder actuar. Así como se concibe el cordón de plata que conecta el cuerpo astral con el cuerpo físico, el cual es muy importante en términos defensivos, imaginaremos un cordón umbilical dorado que sale de nuestro plexo solar. Se eleva y se conecta con el sol. Sentiremos entonces cómo la energía solar fluye por ese cordón y llega al plexo solar, regenerándolo y limpiándolo. Porque la energía no solo energiza, sino que también purifica. Haremos esta visualización durante un momento y luego desplazaremos ese cordón dorado a cada uno de nuestros chakras. Y repetiremos el trabajo para que cada chakra sea regenerado y purificado. Podemos crear también una pirámide etérica. Podemos formar una pirámide etérica en algún lugar de nuestra casa en donde meditemos todos los días. Para ello vamos a elegir un lugar y ya no lo vamos a cambiar más o vamos a intentar no cambiarlo. De preferencia nos sentaremos en la posición de escriba.
la flor de loto, por ejemplo. Pero si se les dificulta, también pueden sentarse en una silla o en la posición en la que estén cómodos y con el cuerpo relajado. Cuando hagamos esta meditación, imaginaremos durante un momento que nos encontramos al interior de una pequeña pirámide y con el tiempo construiremos una pirámide sutil que al momento que nos volvamos a poner en el mismo lugar para meditar, automáticamente se activará el proceso de regeneración. En la geometría sagrada u oculta, la pirámide es una figura que absorbe energía del exterior y la proyecta en nuestro interior. Es por eso que cuando encontramos adentro de una pirámide, sentiremos que nos revitalizaremos y en cambio no debemos estar adentro de una pirámide invertida, porque tiene el efecto contrario y los vaciaría de energía. Del mismo modo, no tenemos que tener triángulos invertidos cerca nuestro y mucho menos triángulos invertidos a los que les demos la función de circulación energética, porque ahí estaremos no solo generando sino programando un continuo desgaste. Los buenos pensamientos, la buena alimentación y la buena postura ante todo son fundamentales. También puede regenerarse simplemente teniendo una vida respetándonos a nosotros mismos, siendo auténticos, haciendo lo que deseamos, no dejándonos llevar por los dogmas del mundo, siendo libres, prestando atención a lo que comemos, a lo que respiramos, a lo que pensamos, a la manera en que nos comportamos. Si no estamos continuamente replicando sentimientos o emociones de depresión o de cólera, por ejemplo. Y es muy importante la manera como nos sentimos, cómo nos solemos posicionar, que no estemos arqueados, por ejemplo, muy torcidos, etc. Obviamente que acá no estoy hablando de dolencias óseas, físicas, congénitas. Estoy hablando de decisiones que tomamos en la vida y que nos hacen torcernos. ¿Bien? Pero, ¿por qué esto es tan importante? Y la respuesta es muy fácil. Simplemente por la transferencia de las energías. Alguien que está mal, de una forma distorsionada, termina por generar puntos de resistencia en el cuerpo de vitalidad, puesto que la energía circula del cuerpo energético al cuerpo físico y viceversa. Entonces esforcémonos por tener una buena postura para que todas las energías y la respiración se efectúen de una manera natural y profunda. Si estamos mal o respiramos mal, provocamos tensiones energéticas en el pecho que alteran nuestro ritmo cardíaco y de todas formas alteran el estado de ánimo. Así que enderecémonos, respetémonos a nosotros mismos, visualicemos en el sol y luego dejen que la intuición los guíe. Otra cuestión súper importante tener en cuenta en términos de captación de la energía y de la importancia del sol, ¿no? Ya voy a hablar en otro momento del culto solar, pero de la importancia del sol en este momento, tiene que ver con rituales que tienen que ver justamente con los solsticios.
En este sentido hay que recrear las celebraciones solares para volver a conectarnos con el prana solar. Ingresar de nuevo al movimiento solar, que es aquello que ya no hacen los humanos. Sobre todo el ser humano conectado con la actualidad, con la vorágine de la inmediatez de la actualidad y demás. Ahora solo ponen sus vidas en sintonía y además inconscientemente con el movimiento de la luna y el de la tierra, lo que genera que solo vivamos en relación con esos dos planos vibratorios, con el lunar y con el terrestre, con esas memorias y con esas personalidades. En cambio, si vivimos en relación con cada una de nuestras almas, viviremos en sintonía con el sol y tomarás tus 2 respiraciones profundas al momento de los solsticios. Son recargas para el cuerpo emocional y energético. Entonces, haremos la visualización limpiando chakras y dándonos un baño de luz solar rejuvenecedora en todos nuestros cuerpos, dedicándole más tiempo a las partes del cuerpo donde sintamos dolencias o sintamos que estamos siendo atacados, es decir, aquellas zonas de los cuerpos que sentimos que son más propensas o que están siendo golpeadas, y déjense guiar de nuevo, como les dije anteriormente, por la intuición. Eduquen la intuición para que cada vez sea mejor y más acertada en lo que necesitan. De preferencia deberíamos poder hacerlo en un lugar agradable, tranquilo y en donde no haya corriente de aire, recibiendo los rayos del sol y en donde no estemos rodeados de hierro, para no dispersar las vibraciones energéticas que estemos moviendo y entonces nos lleguen y salgan por y para nosotros, al mismo tiempo de poder identificar qué personalidad energética es la que se está moviendo, desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Meditaciones y limpiezas energéticas. Cuando hablamos puntualmente de medios defensivos debemos tener en cuenta 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, tener la plena conciencia de que nosotros estamos protegidos ante la acción de ataque, y esto lo hacemos mediante el acto de meditación como práctica constante en la que no solo creamos un lugar seguro desde el cual protegernos, sino que activamos líneas defensivas de alarmas frente a potenciales ataques y además nos fortalecemos creando a nivel energético la versión que necesitamos para casos en particular. Porque como ya hemos visto anteriormente, no siempre nos defendemos de la misma manera de todo tipo de ataques. Puede ser que la meditación la comencemos cerrando los ojos desde un lugar oscuro donde se haga la luz, o podemos dirigirnos a un pacífico lugar en cualquier mundo que nos brinde las herramientas que necesitamos para defendernos y estar en un buen estado de salud emocional. De ahí en más hay que controlar desde la visualización las energías que pueden llegar a nosotros y las que no. Del mismo modo que nuestro cuerpo al presentarse el ataque, es decir, cómo recibiremos el ataque en sí, teniendo en cuenta todos nuestros cuerpos. Es decir, nosotros decidimos la forma, con práctica o sin práctica, decidimos la forma en la que nos plantamos frente a un ataque. Repito, sepamos o no sepamos lo que hacemos, nosotros decidimos la forma en la que nos plantamos frente a un ataque. Tipos de meditaciones hay muchas, de todos los estilos y casi a gusto de quien la lleva a cabo. Pero solo la persona sabe lo que necesita en sí en términos generales.
Como especialistas podemos crear también desde la meditación métodos o procedimientos que sean activadores de otros cuerpos ajenos a nosotros para poder entregar salud, pero podemos, o debemos mejor dicho, diseñarlos con sumo detalle y compromiso, poniéndose en el lugar del otro siempre y entendiendo realmente qué es lo que se necesita. Reglas básicas de la meditación, específicamente pensándonos en términos de protección, son ir a un lugar seguro, de preferencia abierto, con posibilidades de acción. Y esto tiene que ver con la posibilidad de tener que batallar. Bien. Crear la campaña de luz protectora y todos los anillos energéticos que sean necesarios de acuerdo a lo que se desee hacer. Asegurar nuestros puntos débiles. Prever un ataque teniendo medios a partir de los cuales atacar o en última instancia poder escapar y cuidar nuestra salud energética y emocional. En cuanto a limpiezas energéticas se refiere, debemos tener en cuenta que la liberación de energías negativas condensadas en los cuerpos tiene que ser para miembros inferiores hacia la tierra y para miembros superiores hacia el cielo, el aire, generando arrastre de las energías de las cuales nos queremos despojar mediante el uso de las manos limpias y protegidas de antemano por manos de luz o guantes de luz, aunque también se pueden utilizar elementos como atados de hierbas, vinagre, sal, semillas o una combinación de estos elementos según el tipo de energías que se deseen limpiar. También se le puede dar la orden, por ejemplo, desde la radiestesia, el péndulo o la reflexología, entre otros. Estas son las formas más comunes que se suelen utilizar. Pero cabe destacar que lo importante es crear un método que sea efectivo y cómodo para quien lo imparte. Es decir, a nosotros nos tiene que dar seguridad. No solo debemos entender de dónde nace la energía que nos está contaminando para saber hacia dónde debemos hacerla salir, sino que también debemos tener en cuenta la característica emocional predominante para saber por qué hemisferio del cuerpo comenzar, teniendo como regla general, ya sea para cuerpos humanos, animales, objetos o incluso cualquier infraestructura edilicia, comenzar del núcleo de creación del conflicto hacia afuera. Es importante, para que la limpieza sea más sencilla, poder servirnos, lo más que se pueda del aire en circulación y de la luz solar. Los elementos naturales en este sentido son fundamentales a la hora de cualquier limpia o protección energética. Después, por ejemplo, tenemos cuestiones que son como muy básicas en términos defensivos, que les voy a ser sincero. Ustedes van a aprender magia defensiva y posta que en todo su andar mágico se van a defender de 3 cosas. Una de esas 3 cosas de las cuales se van a defender es el mal de ojo. Muchas culturas alrededor del mundo creen que es a través de los pensamientos o una mirada envidiosa que una persona es capaz de causarle daño a otra en la forma de enfermedad, lastimaduras o incluso la muerte.
El mal de ojo es un término utilizado para describir el proceso de ser afectado por las vibraciones bajas y específicas de una persona. La otra persona puede afectarnos con el mal de ojo de forma intencional o sin intención. En el mundo competitivo y materialista en el que vivimos, la mayoría de las personas tienen defectos de personalidad y también adolecen de celos, odio, hambre de publicidad, etc. Las vibraciones que estos defectos generan tienen un efecto espiritual de aflicción sobre nosotros. Esto es lo que se conoce como estar afectado por el mal de ojo. Experimentar aflicción cuando se está afectado o poseído por energías negativas como fantasmas, demonios, diablos, etc. Es también un tipo de padecimiento de mal de ojo. El mal de ojo puede afectar a cualquier persona o cosa. Esto incluye un individuo, un animal, plantas, como así también objetos inanimados. ¿Y cómo es que uno se ve afectado por el mal de ojo? Esto es similar a un agujero negro. Las ondas de deseo que se generan en un individuo acerca de otra persona o sobre las expectativas puestas sobre otra persona son transmitidas a esta persona y queda afectada por lo que llamamos como mal de ojo. Esto crea una cobertura sutil aflictiva alrededor de la persona y consecuentemente esta persona experimenta aflicción. Esta aflicción se materializa en pensamientos de deseo sobre algo que en términos inmediatos no se puede conseguir, pensamientos de envidia o a través de magia negra. Estos también son justamente los sentimientos de los cuales nace el mal de ojo. Es decir, la persona que activa el mal de ojo en otra tiene pensamientos de deseo sobre algo que la otra persona posee, pensamientos de envidia o pensamientos de daño directo, por ejemplo, a través de la magia negra. Se usa el término de magia negra para describir un ritual en el que se hace uso de herramientas y mantras específicos con el principal objetivo de causar daño a una persona. Hay gente en la sociedad, así como energías negativas de alto nivel, que realizan rituales con la magia negra. A menudo la gente que realiza magia negra lo hace bajo la influencia de energías negativas que, dicho sea de paso, son alimentadas por un tiempo medianamente largo. En el caso de vernos afectados por el mal de ojo a través de un medio que no sea la magia negra, el poder de la intención detrás de echar el mal de ojo a una persona puede ser de hasta un 30% respecto a la salud perfecta de esa persona, ¿no? Sin embargo, si el mal de ojo se hace a través de magia negra, el poder de la intención es superior a un 30% y es más severo. Es decir, que ocupa un 30, un 50 o más del 100% de nuestra salud plena. Por ejemplo, a través de energías negativas. Las personas que sufren de aflicción a causa de energías negativas están afectadas por la energía aflictiva que éstas liberan. Esto también es estar afectado por el mal de ojo. ¿Y de qué depende la fuerza del mal de ojo?
Para eso vamos a hacer una comparación de las diversas causas de la aflicción del mal de ojo, su intensidad y el poder espiritual que hay detrás de ellos. Causas de la aflicción del mal de ojo por pensamientos de deseo y de envidia tienen una intensidad mínima y son creados a partir del poder de la voluntad de la persona que hace el mal de ojo, mientras que desde la magia negra la intensidad es mayor, ya que la intensidad de este efecto depende de la fuerza espiritual de la persona que practica la magia negra. Y por último, si la causa es desde las energías negativas, la intensidad es máxima, dado que la intensidad del efecto depende de la fuerza espiritual de una entidad negativa determinada. ¿Y cuáles son los síntomas de estar afectado por el mal de ojo? Algunos síntomas específicos del mal de ojo incluyen problemas físicos como por ejemplo adicción, enfermedades recurrentes de la piel, dolores de cabeza severos, dolor de oído, dolor de ojos, desmayos, entumecimiento de las extremidades, palpitaciones, reducción del calor corporal y debilidad. Problemas mentales como constante tensión y depresión, miedo excesivo, incremento de pensamientos innecesarios y dudas o desconfianza acerca de otros. Problemas educacionales como reprobar en exámenes a pesar del trabajo arduo y olvidar a pesar del buen intelecto. Problemas financieros como no conseguir empleo, fracaso en los negocios, pérdidas financieras recurrentes o ser estafado. Problemas maritales o familiares como no casarse, desavenencias materiales o maritales, infertilidad, abortos, nacimientos prematuros, nacimiento de un niño mental o físicamente discapacitado, niños que mueren a una edad temprana, por ejemplo. El mal de ojo hoy en día tiene que ver con que en la actualidad predominan diversas impresiones en la mente como la avaricia, los celos, y mucha gente tiene fuertes apegos a los asuntos mundanos. Todos estos pensamientos están asociados con respuestas relacionadas a los deseos. Como estas impresiones y deseos son dominantes en la sociedad de hoy, este componente afecta a todas las personas de un modo u otro. Por estas razones, y además porque la actividad de las energías negativas es también alta, la incidencia del mal de ojo hoy en día es alta. Algunos de los métodos para quitar el mal de ojo y la importancia de la práctica espiritual como medio de protección contra el mal de ojo tiene que ver con que existen varios métodos para quitar el mal de ojo usando diferentes sustancias que tienen la propiedad de absorber vibraciones negativas. Las sustancias son en general posteriormente quemadas o sumergidas en agua y luego descartadas. Algunos ejemplos de métodos utilizados son el método de la sal y las semillas de pimienta, que en combinación absorben la energía negativa de un lugar o de una persona, probablemente presentando humedad luego
o podredumbre o manchas, momento en el cual tiene que ser descartado, por ejemplo, o simplemente descartado luego de las 48 horas de haberlo activado, ¿no? El proceso en sí. Sencillamente consiste en combinar sal y pimienta y que luego de un tiempo determinado actúen, porque realmente actúan absorbiendo energía del terreno en donde se encuentran. Obviamente que depende de la cantidad de sal y pimienta que pongan, absorberá una cantidad determinada de energía respecto a la superficie, ¿no? A absorber. El método del chile, del chile o del ají picante, el ají, tiene que ver con la propiedad justamente de ardor o de elemento fuego que tiene este objeto, esta fruta, ¿no? Simplemente vamos a dejar el chile, el ají, en el centro del lugar que queremos limpiar, también durante 24 o 48 horas, para que el elemento fuego queme toda la energía negativa en el ambiente. Cuando hablábamos de la pimienta y la sal, hablábamos de que había que descartarlo. Con el ají no necesariamente hay que descartarlo. Se puede dejar secar y utilizar. Pero tenemos que esperar que se seque, para que toda esa energía negativa muera al interior del ají. Y el elemento fuego se va a encargar de transmutar esas energías negativas en positivas, para que cuando nosotros consumamos el ají no nos cause un daño y no nos comamos esa energía negativa, sino que nos comamos el producto de la transmutación energética del elemento fuego. Luego tenemos el elemento del coco, que el coco tiene una propiedad similar a la del chile, pero ligada al elemento de la tierra. El coco también absorberá la energía negativa de un ambiente cuando lo posicionemos durante 1, 2 o hasta 3 semanas a un mes en el centro de un ambiente el cual queramos limpiar. Ese coco tiene que estar sin marcas, sin grietas, y ese coco, una vez que nosotros hayamos terminado con el proceso de absorción y limpieza, no lo podemos consumir, porque tengamos en cuenta que el coco es elemento tierra-agua, es decir, es un elemento en donde predomina la permanencia y la condensación emocional, por lo cual no podemos consumir ese coco, sino que debemos descartarlo, porque en ese coco está condensada toda la energía negativa que hemos absorbido sin la capacidad de transmutación que tiene, por ejemplo, con el chile o el ají. Bien, esa energía está ahí. De hecho, si nosotros quisiéramos hacer un mal o un daño, podríamos utilizar ese coco para ese fin. Bien, porque cuando hemos usado el coco para ese fin, le hemos cambiado la polaridad positiva a negativa
Y ahora este coco está lleno de todo eso que hemos querido eliminar del ambiente o de la persona a la cual se lo hemos destinado. Bien. Luego tenemos el método del alumbre, que es muy similar al de la sal y la pimienta, con la diferencia de que el alumbre tiene una capacidad de absorción, de neutralización y de transmutación que hace que nosotros podamos tener este método activo constantemente sin necesidad de tener que reemplazarlo, ni descartarlo, ni nada por el estilo, sino simplemente limpiarlo de vez en cuando. Bien, simplemente eso, limpiarlo, higienizarlo, darle amor, atenderlo, para que siga haciendo su función defensiva y su función de limpieza constantemente. No tiene un periodo de utilización, salvo que lo veamos, por ejemplo, excesivamente manchado. Mientras los métodos arriba mencionados son efectivos para lograr el inmediato alivio de los efectos del mal de ojo, es solo una solución temporal, todos, ya que uno puede ser afectado por el mal de ojo nuevamente aún después de haber obtenido cierto alivio. Yo te limpio de mal de ojo hoy y capaz que dentro de 15 días o incluso pasado mañana estás ojeado de vuelta, porque yo te puedo limpiar pero no puedo controlar la gente que te ojea. Te puedo proteger, te puedo elevar barreras protectivas, pero eso no evita todos los males de ojo. Bien, por eso la limpieza y la protección es algo que tiene que ser bastante regular. Bien. Al hacer práctica espiritual defensiva de manera constante, se forma alrededor de nuestros cuerpos una cobertura sutil que nos protege contra el mal de ojo y podemos protegernos mediante las ondas divinas de la atmósfera en gran medida y repeler las de baja vibración. No solo eso, sino también combatirlas. A lo largo de estas charlas que hemos tenido sobre magia defensiva, hemos podido ver cómo podemos protegernos a partir del propio conocimiento de nuestros cuerpos y algunas técnicas elementales de detección de ataques y medios defensivos a tal fin. El universo de las energías es sumamente complejo y no solo que muta todo el tiempo, sino que también es un universo que está en constante crecimiento, por lo que la práctica y el aprendizaje también deben ser constantes, pero por sobre todas las cosas, en plena conciencia de lo que nosotros mismos necesitamos, porque es desde ese lugar desde donde la fuente reconoce nuestra necesidad y nosotros aprendemos la herramienta, ¿no? Nos la presenta siempre desde la sutileza de la mente y las emociones en una acción en línea recta. Para toda clase de ataque, ¿es útil la misma clase de defensa? Bueno, ya hemos visto que no. En verdad, no solo para cada ataque hay un tipo específico de limpieza o protección, sino también para cada sector del cuerpo atacado. Pero intentaremos generalizar. Lo más importante a tener en cuenta es la naturaleza del ataque. Es decir, nadie nos ataca cuando nos quiere hacer un bien, sino todo lo contrario. El ataque en sí mismo es un símbolo violento que se proyecta hacia nosotros con el potencial objetivo de hacernos daño, que puede ser mayor o menor,
no solo dependiendo de la potencia energética de quien ataca, sino también del objetivo y de nuestro refuerzo. Entonces, ¿cuál es el órgano más importante a proteger? En todos los casos, para esta pregunta la respuesta es el corazón. Los corazones en todos los cuerpos son el músculo principal que irradia vida a los demás órganos del mismo. No solo eso, el corazón energético, en conexión con el corazón universal, es el que nos conecta con nuestra magia, con la intuición innata en todos nosotros, y valga la redundancia, con toda la comunidad energética de los múltiples universos, es decir, con todos los otros. Por eso es que, a fin de tener una buena función defensiva, no es recomendable volvernos demasiado rígidos, pero tampoco demasiado sensibles o frágiles. Debemos encontrar el punto exacto de resistencia para nosotros mismos y reforzarnos desde ese lugar. Porque si bien la sensibilidad extrema nos expone demasiado, también la rigidez extrema nos aleja peligrosamente de las sensaciones externas que nos alertan sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso mismo, en esencia, y a través de procesos defensivos específicos y meditación, es importante proteger y fortalecer el corazón. Esto fortalecerá a todo lo demás y dará aviso sobre lo que está siendo atacado específicamente para también poder defenderlo. También es importante que se protejan todos los puntos de ingreso de energía que ya hemos visto en otras oportunidades, más el vientre y toda la estructura de la espalda sobre la columna. Una vez que tengamos estos puntos cubiertos, al menos podremos ofrecer resistencia y analizar la situación. Tenemos tipos de ataques energéticos distintos. Si bien hay una diversidad bastante extensa de tipos de ataques energéticos con múltiples funciones y objetivos, fácilmente podremos reconocer los más habituales y nivelarlos de acuerdo a su potencia. Estos que reconocemos como los más habituales o más escuchamos tienen una razón de ser y todos tienen la particularidad de ser procedimientos más externos que internos, por lo cual se produce el movimiento de energías y facilita la acción, aunque esta facilidad también los vuelve demasiado específicos. Considerando que la mayoría de los practicantes de estos no tienen un conocimiento acabado sobre lo que están haciendo, lo cual significa no solo que el ataque es enviado de modo imperfecto, sino que el impacto del entorno también es recibido de lleno. Tenemos ataques energéticos de fuerza 1, que es un ataque vinculado a los pies, que se presenta a través de dolores musculares, falta de acción, pero de efecto momentáneo. La intención de quien ataca no es un daño permanente, pero está atacando las bases, por lo que es importante defender esas estructuras y prestar atención a los vínculos. El ataque energético de fuerza 2 es un ataque vinculado a la fuerza que se ubica entre las rodillas y el ombligo. Si bien este es un tipo de ataque que no se entiende como grave, sí es un tipo de ataque que tiene permanencia en el cuerpo y trabaja sobre nuestras bases también, como el anterior, pero también sobre la sexualidad física y emocional, por lo que puede generar sentimientos de frustración, depresión, pérdida de voluntad, que sí sean más o menos permanentes. Por eso mismo es importante tenerlo en cuenta. Para defendernos de esta clase de ataques, nos enfocaremos en un punto medio ubicado en el órgano reproductor. El ataque energético de fuerza 3
es un ataque en el cual pondríamos o encontraríamos, mejor dicho, a los conocidos amansamientos, por ejemplo, o los amansacorderos, para los que tienen un vínculo más cotidiano con la magia que se compra y vende en el mercado, y el cual tiene como efecto principal una reducción del potencial energético y físico en la persona a la cual se lo aplica, y endulzamientos, otro ejemplo típico, los cuales se caracterizan por crear alguna clase de atracción o dependencia de una persona hacia otra. Este tipo de ataques trabaja sobre la valoración hacia nosotros mismos y sobre la dependencia hacia los demás, sobre cualquier tipo de entorno posible. Este tipo de ataque, a la inversa del anterior, puede considerarse un poco más superficial, pero en realidad deberíamos ubicarlo en un punto medio, dado que está intentando plenamente modificar nuestras emociones con un fin determinado. Aquí nos sentiremos confundidos, desmotivados, podemos presentar periodos de enojo y frustraciones con nuestro entorno y el no reconocimiento de lo que hacemos. Esto suele acompañarse de una dependencia de una influencia externa que no es del todo buena para nosotros. Un parásito. Es importante proteger la zona media del cuerpo en este tipo de ataques. El ataque energético de fuerza 4 es en donde frecuentemente nos encontraremos con los muy conocidos amarres. Estos ataques o procedimientos con la función principal de retener a alguien, ya sea al lado de otra persona a nivel sentimental o en un sitio con la intención de evitar cierto avance o progreso. La particularidad de los ataques a esta zona es que siempre tienen cierta peligrosidad real e intentan ser permanentes, por lo que de mínima tienen una duración de algunos años sobre el cuerpo de la persona afectada. Los ataques de aquí en adelante tienen la particularidad que pueden ser transmitidos de generación en generación y que incluso estando mal confeccionados pueden crear un daño real en la persona, como una bala mal disparada que no logra impactar realmente en el objetivo, pero sus perdigones sí. La mayoría de los ataques energéticos de bajo potencial y que buscan un daño puntual sobre la persona, entonces están orientados a la estructura ósea baja, es decir, de los pies a la cadera. Los ataques energéticos de intencionalidad media, los más frecuentes, están orientados sobre la sexualidad hasta el corazón, lo cual no implica que directamente tengan la intención de afectar la zona física mencionada por el efecto de radiación y vinculante de las zonas mencionadas. Pueden simplemente estar queriendo afectar o tocar un punto importante del cuerpo, órgano vital, pero no para afectarlo directamente, sino que el efecto residual de ese toque afecte no solo a ese órgano, sino a otros a largo plazo, ¿no? El ataque energético de tipo 5, de nivel 5, de fuerza 5, tiene que ver con que en este caso el objetivo son las comunicaciones para con los otros y para con uno mismo, y el efecto físico es la molestia en la zona de la garganta, que se puede presentar incluso como alergias, enrojecimiento, tos, bostezos y demás. Puede ser un ataque considerado de baja intensidad hasta que en verdad afecta a las comunicaciones. Desde la magia negra se trabaja mucho este nivel, no solo para romper vínculos, sino también para sacar del medio a un sujeto que molesta
sin la necesidad de un daño irreversible, aunque también puede ocasionarse en realidad. El sangrado es un síntoma de un ataque de alto potencial a este nivel. El ataque energético de tipo 6 es el tipo de ataque que, si bien lo podemos considerar tranquilamente como medio alto, por lo general tiene la intención de ocultar otro tipo de ataque u objetivo. Por eso es tan importante protegernos a este nivel y estar atento a lo que perciben nuestros cuerpos y que es un llamado de atención a lo extraño que está ocurriendo. Ataca al conocimiento aprendido y la capacidad de absorción de nuevos conocimientos. También ataca la capacidad de comunicación con nuestros otros cuerpos y el anclaje con nuestro clan desde las memorias. Puede activar a nivel del cuerpo mental nuestros instintos más vinculados al ser animal, por lo que son comunes los cambios conductuales y las acciones no pensadas que derivan en consecuencias físicas principalmente. Por ejemplo, sexo casual, una pelea callejera, robo, alcoholismo, etc. La protección estaría vinculada a los costados de la ubicación del tercer ojo. En este sentido, ¿no? El ataque energético de tipo 7 o de fuerza 7, este es sin lugar a dudas el ataque más peligroso, porque sus consecuencias no solo pueden ser permanentes, sino que se rompen los vínculos con lo sutil y además se está afectando este punto en donde se puede ejercer un control real sobre el afectado en cualquiera de sus otros puntos energéticos fundamentales con sus potencias o potenciales utilidades. Es importante destacar de todos modos que es el más difícil de afectar por su especificidad y por su capacidad de protección inherente incluso a nivel inconsciente, pero no es imposible. Aunque los rastros del ataque comienzan a detectarse de modo temprano, si se está atento, y además comienzan a notarse deficiencias claras en términos energéticos generales, la protección a este nivel debe hacerse en todos los planos, porque el ataque suele venir desde el astral. Se puede hacer desde el plano físico, pero suele orientarse más al plano astral, por ejemplo, en donde el común de la gente está confiada y desprotegida. Cabe destacar que los tipos de ataques que hemos visto hasta ahora, todos ellos pueden ser ubicados de otras maneras dependiendo de las capacidades del atacante y sus objetivos, pero las categorizaciones aportadas son las más comunes en términos prácticos. En algunas ocasiones, el tipo de protección o la acción a realizar es el bloqueo que sucede en miembros inferiores, zona íntima, vientre y corazón, mientras que en otras es la estimulación, como por ejemplo la garganta, el tercer ojo y la corona, dependiendo siempre de algunas particularidades en este caso, en cada caso. Bueno, esto es todo lo que quería compartir en términos de defensa. Si están interesados en aprender más, en conocer más, en aprender símbolos defensivos y ofensivos concretos, contáctense conmigo por cualquiera de mis redes sociales para, conseguir el curso de magia defensiva que yo ofrezco. Uno de los cursos de magia defensiva que ofrezco, de hecho
Todo esto que les he estado compartiendo está basado en mi curso intensivo básico de magia defensiva. Así que si quieren adquirirlo, contáctenme por redes sociales, que con gusto les voy a estar brindando más información. Y bueno, espero que les haya gustado. Espero que esta saga de magia defensiva les haya sido de utilidad y que no les haya sido tediosa. Así que bueno, muy, muy lindo poder haber estado 3 días seguidos después de tanto tiempo junto a ustedes. Espero que toda esta saga les guste, que no se me haga excesivamente larga. Y bueno, si se han perdido alguna edición por este medio, o si quieren escucharla 1000 veces si es necesario, en algún momento ya saben que va a estar colgada en mi canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias por estar una vez más ahí. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mis conocimientos. Muchas gracias porque sé de antemano que va a haber muchos interesados en este curso, en la totalidad de este curso y en todos los cursos que doy. Así que bueno, muchas gracias por eso. Nos estamos encontrando en mis redes sociales. Nos estamos encontrando en mi canal de YouTube todos los lunes. O nos estamos encontrando en el próximo directo que haga por esta plataforma. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.